invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 4. Si saben, estamos viendo en las últimas semanas desde el versículo 12 al versículo 19. La semana pasada ya pudimos enfocarnos en los versículos del 12 al 14 y, si Dios lo permite, en esta mañana profundizaremos en los versículos del 15 al 16. Pero antes de comenzar vamos a orar y luego tengamos la lectura de la palabra. Señor, venimos ante ti de nuevo y ahora suplicándote, Señor, tu guía, tu dirección, Señor, para la meditación de tu palabra, Señor. Tú has engrandecido tu palabra como a tu nombre, Señor, y ciertamente es una gran responsabilidad venir ante ella y meditar en ella, Señor. Una gran responsabilidad no solamente meditar en ella, sino ser obedientes a ella, Señor, porque a ti tendremos que dar cuenta de esta palabra que tú envías, Señor, y que no volverá a ti vacía, sino que llevará a cabo la obra para la cual la envías, Señor. Por esa razón, por un lado, líbranos de todo error, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine nuestras almas, Señor, y ponga en nosotros tanto el deseo de hacerla como de obedecerla, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes también que a través de tu palabra tú no solamente traes salvación, traes también santificación. Que todas estas instrucciones que estamos recibiendo, Señor, es el vivir el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, vivir ese mensaje de manera práctica cada día en cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas de gloria en gloria a la imagen de nuestro amado Señor Jesús. Porque tu deseo en la salvación es que todos seamos como Él, donde Él tenga la preeminencia sobre todo, y nosotros le adoremos y le exaltemos eternamente y por siempre. Ayúdanos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, como hemos dicho, y que obre en cada alma que aquí hoy se reúne. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje, como dije antes. El pasaje lo leemos completo para no perdernos en su contexto, y empieza en el versículo 12 y acaba en el 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19, dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si recuerda, el domingo pasado, si viniste, vimos, como hemos dicho, los versículos del 12 al 14. Y ahí vimos dos elementos claves que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter y prepararnos para el sufrimiento, porque esta es una sección escrita para prepararnos ante el sufrimiento. Lo primero que vimos la semana pasada fue la capacidad de no sorprendernos ante las pruebas, entendiendo que el sufrimiento no es algo extraño en la vida de un cristiano, sino es algo que se espera. Primero, porque es parte de nuestro camino en un mundo caído en pecado. Y segundo, porque es el medio que Dios usa para purificar y santificar la vida de todos sus hijos. En el versículo 12 nos dice, amados, no os sorprendáis de ese fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El segundo elemento que discutimos fue la importancia de estar gozosos en medio del sufrimiento.
Como dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Este gozo no es un gozo cualquiera, no es un tipo de terapia inversa, sino que es un gozo que proviene de Dios mismo. Él nos da la certeza en medio de nuestro sufrimiento de que estamos compartiendo la vida y la misión de Cristo. Nos da la esperanza de su regreso, anhelamos el regreso del Señor y nos da la comunión del Espíritu Santo en el sentido de que nos da la gracia divina para poder soportar el dolor. Y hoy, con la ayuda del Señor, nos enfocaremos en un tercer elemento crucial. Para poder sobrellevar el sufrimiento, para poder soportar el sufrimiento, examina la fuente de tu sufrimiento. Examina la fuente de tu sufrimiento. Para poder enfrentar las dificultades con sabiduría es fundamental evaluar por qué te estamos padeciendo. ¿Por qué estamos padeciendo? Y ese tema se aborda directamente en los versículos 15 y 16. Vamos a leerlo de nuevo. Ahora voy a leer la versión de las Américas. Versículos 15 y 16. Examina y evalúa las causas de tu sufrimiento para poder enfrentar el sufrimiento. Dice el versículo 15 y 16. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esto es un texto muy simple. Muy simple. Aquí Pedro está presentando dos tipos de sufrimiento. El versículo 15, sufrimiento por el pecado, y versículo 16, sufrimiento por Cristo. Así que examina. Yo creo que con esto tendríamos que acabar ya el culto. Esto no hay que ser teólogo. Pero vamos a meditar un poquito en esto. ¿Alguna vez has dicho o has escuchado frases como no merezco esto? ¿O esto que me está sucediendo es injusto? ¿O qué hice yo para merecer este castigo que estoy viviendo? Esto no me debería estar pasando a mí. La vida está siendo cruel conmigo. Aunque quizás no hayas pronunciado estas frases, seguro que de alguna manera te resultan familiares. Son expresiones comunes en momentos de dolor y a veces pueden ser legítimas. Sin embargo, en otras ocasiones no lo son. La diferencia radica en nuestra capacidad de autocrítica. Pedro en estos versículos nos anima a examinar honestamente la causa de nuestro sufrimiento para poder hacerle frente. En lugar de culpar al mundo o sentir lástima por nosotros mismos, nos insta a ser honestos con Dios y con nosotros y preguntarnos, ¿estoy sufriendo por causa de Cristo o mi dolor es el resultado de mis propias malas decisiones y acciones? Hermanos, en ocasiones tenemos un concepto de nosotros mismos que Dios nos guarde de ese orgullo, porque creemos que nunca nos equivocamos, que somos perfectos y que todo lo hacemos bien. Pero aquí Pedro nos presenta esta realidad. ¿Sufro por Cristo o mi dolor es el resultado de mis propias malas decisiones y acciones? La honestidad al responder esta pregunta es vital porque afectará de manera determinante a nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque afectará directamente nuestra relación sincera con Dios. ¿Quién es el único que puede aliviar nuestro dolor sino Dios? Pues si no tengo una relación sincera con Dios, difícilmente Él va a aliviar mi dolor. Por esta razón, la respuesta será vital para enfrentar el sufrimiento. Sabiendo esto, debemos pedirle a Dios el que nos dé un carácter humilde, de autodiscernimiento, como el salmista, examíname, oh Dios, para evaluar el origen de nuestros sufrimientos, es decir, que nos ayude a comprender si estamos sufriendo por causa de Cristo o por causa de nuestro pecado. Hermanos, admitamos que nuestra tendencia natural es siempre el exculparnos, siempre. Es siempre culpar a otros. Esta inclinación la hemos heredado de Adán y Eva. Ellos se culparon mutuamente de haber pecado e incluso llegaron al extremo de culpar al mismo Dios, la mujer que tú me has dado. Esto nos lleva a justificar nuestras acciones y a culpar al mundo, a la sociedad, repito, incluso a Dios por el sufrimiento debido a nuestras malas decisiones. Por ejemplo, es común que las personas justifiquen incluso sus vicios pecaminosos como enfermedades, ¿no es cierto?
Alguien que es un vicioso del juego, hoy no, hoy es un ludópata. Alguien que tiene una tendencia pecaminosa hacia la pornografía y que está destruyendo su matrimonio, no, es que tiene una adicción. Al hacerlo, al justificar el pecado, lo que estamos haciendo es reconocer que no queremos reconocer que somos pecadores. Es evitar reconocer que la raíz de nuestro sufrimiento es nuestro propio pecado. Es un error creer que somos inocentes y que por lo tanto no merecemos sufrir. Este pensamiento muy arraigado en nuestra cultura nos impide afrontar el dolor de la forma adecuada. Por ello es crucial que desarrollemos la autocrítica, de pedirle a Dios cada día que nos examine para no confundir el origen de nuestro sufrimiento y así poder enfrentarlo de manera efectiva. Y el apóstol Pedro en el versículo 15 señala 4 males específicos por los que nunca deberíamos sufrir, nunca. Aunque hay muchos más males, no solamente estos 4, estos ejemplos nos ayudan a entender que el pecado siempre trae consigo sufrimiento. Y quiero que entiendas que no estamos hablando del sufrimiento causa de la disciplina de Dios, eso ya lo veremos la semana que viene, si Dios lo permite, sino el sufrimiento propio del pecado, porque sí, el pecado trae sufrimiento. Por tanto, examinemos nuestro dolor para saber si es causa del pecado o es por la causa del nombre de Cristo. Y Pedro dice en el versículo 15 que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. La otra versión dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. La prohibición es absoluta. La palabra griega traducida que de ninguna manera, esta frase es una palabra en griego, es una negación rotunda en el griego original. No da lugar a interpretaciones. No es un simple consejo, es una prohibición categórica. Pedro no está diciendo, mira, te doy un consejo para que no sufras, no hagas esto, pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras. No está diciendo eso. Está diciendo, en otras palabras, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, ninguno de ustedes, si es cristiano, debe sufrir por estas causas. Ninguno. Este es el punto de Pedro aquí. Nunca debe sufrir por ninguna de estas causas. Nunca. Esta declaración rotunda nos exige un autoexamen serio y honesto, sin atajos, sin excusas. Porque el propósito de Pedro es evitar que el cristiano se autoengañe, que no confunda sufrir por pecar con sufrir por Cristo. Porque ninguno estamos llamados a sufrir por pecar. Dios nos lo prohíbe terminantemente. Ese es el punto. Que nadie confunda sufrir por pecar, que no crea que si sufre por pecar es un pobre mártir, cuando en realidad es un pecador que está siendo arrastrado por su carne. Esta prohibición absoluta de Pedro establece un alto estándar al que somos llamados todos los cristianos. La vida de un creyente debe ser tan irreprochable que el único sufrimiento que experimente sea el que venga por su fe en Cristo. No debe ir a ser por ninguna otra causa. Hermanos, nuestro sufrimiento debe ser un reflejo de Cristo y no de nuestra carne. Debemos tener la integridad de reconocer la diferencia y, si es necesario, dejar de lado cualquier excusa para aceptar la realidad de nuestro pecado y buscar el verdadero arrepentimiento. Y los primeros 3 pecados que Pedro menciona en este versículo son claros y sencillos de entender: homicida, ladrón y malhechor. Aunque sean sencillos, es bueno profundizar un poco en ellos. Homicida, creo que todos tenemos cierto conocimiento al respecto, es una persona que ha matado a otra, ¿no es cierto? Pero si vas a la palabra de Dios, te encontrarás algo realmente sorprendente para nosotros pecadores. Y es que no solamente es alguien que ha matado a otra, sino que también es una persona que tiene malos pensamientos respecto de otra. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, igualó el homicidio con el enfado injustificado con el insulto. En Mateo 5, versículos 21 y 22, así dice el Señor:
Habéis oído que se dijo de los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15, el apóstol usa esta misma enseñanza y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este versículo, como hemos dicho, es un eco directo de esta enseñanza del Señor en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Y fíjate que está uniendo el odio con el homicidio. Para Dios es lo mismo, demostrando que el problema de ese homicida no es la acción externa de matar a alguien, sino la condición interna espiritual de su corazón. En el texto de Mateo, Jesús nos presenta una escalada de ese pecado, desde la emoción hasta la acción verbal, mostrando que ese homicidio es un homicidio de palabras y comienza en el interior del hombre. Fíjate que el Señor Jesús comienza diciendo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Fíjate que no dice que va a ser juzgado para establecer si es o no es culpable, sino que ya ha sido declarado culpable. Todo aquel hermano que se enoja con otro hermano ya es declarado culpable. Entonces, evidentemente, vemos que no hay ningún enojo justo. Por ejemplo, como el que sintió Jesús al ver a los mercaderes en el templo. Nuestro enojo, querido hermano, siempre será injusto, y mucho más cuando ese enojo es contra otro hermano. Cristo dice, ese enojo es como haber matado a tu hermano. Ese enojo, siempre injusto, alimentará resentimientos, alimentará el deseo de hacer daño. Y tú dirás, ¿cómo puedes decir eso, Miguel? Yo me enojo con un hermano y no necesariamente eso está alimentando mi resentimiento, ni el deseo de hacerle daño. Bueno, no lo digo yo, es lo que sigue diciendo el Señor, que ese resentimiento interior va a llevar al insulto. Fíjate lo que sigue diciendo el Señor. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. La palabra raca es un insulto común que significaba vacío o cabeza hueca. Una persona sin luces. Así que fíjate que el enojo comienza con ese hermano y lleva al insulto. Fuerte e ignorante. Fuerte hombre sin cabeza, persona sin cabeza. Al usarlo se está desvalorizando por completo a otra persona. Esto muestra cómo el enojo interno va más y se manifiesta verbalmente, disminuyendo a la humanidad de la otra persona, que aunque sea un impío, es una persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Y luego ese insulto, digamos suave, lleva a la denigración total. Mira cómo el Señor sigue diciendo, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. La palabra idiota que el Señor usa aquí es una palabra muy fuerte. Implica una total falta de moralidad y de razón. Ese insulto es la culminación del desprecio, la sentencia de que la otra persona no merece nada salvo la muerte. Por esta razón, el Señor iguala el homicidio con los malos pensamientos. Y el castigo es claro para esa persona. Será reo del infierno de fuego. Hermanos, muchos cristianos sufren, pero asumen que es por su fe cuando en realidad es por su falta de control sobre su temperamento. Cuando es por su falta de control sobre sus palabras. Si tu mente está siempre pensando de otras personas de maneras conflictivas, si estás continuamente discutiendo con tu cónyuge, si tu reputación en la iglesia es de alguien conflictivo porque no sigue las instrucciones bíblicas sobre la convivencia en común, o si te encuentras criticando despectivamente de otros hermanos, el sufrimiento que experimentas y que pueden ser soledad o conflictos internos del corazón o externos como el rechazo o la incomprensión, ese sufrimiento no es por ser cristiano, sino porque actúas como un homicida del corazón. Y estás sufriendo las consecuencias de ese pecado. Nadie me entiende, nadie me comprende.
y estás continuamente insultando con tu pensamiento a tus hermanos. Santiago 4, versículos 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Cuando uno actúa de esta manera, el primero que sufre es uno mismo, porque esos malos pensamientos, esas malas actitudes, esas pasiones están combatiendo dentro de ti. No duermes, no descansas. ¿Por qué? Porque eso está en nosotros, no porque soy cristiano. Santiago conecta aquí, en Santiago 4, conecta directamente los conflictos y el dolor que experimentamos con los deseos pecaminosos que hay en nuestro interior. Y el mensaje es claro. Antes de declarar que sufrimos por causa de Cristo, porque soy tan buen cristiano que otros no me hacen caso, debemos hacer un examen honesto del corazón y ver si ese sufrimiento es consecuencia de nuestra ira, de nuestros desprecios hacia otros, de creernos mejores o superiores a otros hermanos, mejores, más santos, más buenos. Y si ese es el caso, entonces el sufrimiento que puedes experimentar o que estás experimentando es una consecuencia de tu pecado. No es una señal de tu piedad. No es una señal de que soy tan buen cristiano que el resto no me entiende. Y la respuesta no es la autocompasión, sino el arrepentimiento y la búsqueda del Espíritu Santo para que Él purifique nuestros pensamientos, nuestras palabras y nos libre de ese homicidio del corazón. La segunda causa por la que jamás, nunca debiéramos sufrir, nunca es por ser ladrón. La palabra también se puede traducir como hurtador. El Señor le dijo al joven rico cuáles eran los mandamientos a cumplir respecto de otras personas. Y le dijo en Lucas 18:20, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ya todos quizás sepan lo que el joven rico respondió, versículo 21. ¿Qué dijo el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y creo, querido hermano, que la mayoría de los que estamos aquí, como el joven rico, podríamos decir lo mismo. Nunca he robado una tienda, nunca he asaltado a nadie, nunca le he puesto a nadie la pistola en la cabeza para robar la cartera. Yo no soy un ladrón. Ahora, una vez más, tenemos que ir a la Escritura para entender qué significa esa palabra. Para que nuestro pensamiento no se centre exclusivamente en la acción externa y visible, sino también en la intención del corazón. Al igual que el homicidio, la enseñanza bíblica profundiza cuando estudiamos el significado de la palabra. La palabra hurto no se limita a las acciones criminales. Implica cualquier apropiación indebida de algo que no te pertenece. Cualquier cosa, lo que sea. Y eso puede ser dinero, pero también puede ser tiempo, o emociones, o sentimientos de otras personas. Y tú dirás, ¿qué me estás hablando? Bueno, piensa. Vamos a lo más quizás lógico para nuestra mente, las deudas, el dinero. Deudas no pagadas. Si alguien pide un préstamo con la promesa de devolverlo y luego ignora la deuda, esa persona es un ladrón. Es un ladrón. Está robando a la persona que le prestó el dinero. No es que sea simplemente un mal administrador. Esa acción es un hurto deliberado. Las deudas con el banco, incluso las deudas con el Estado cuando se evaden impuestos. No es que seas inteligente, más listo que nadie. Eres un ladrón. O con amigos, o con familiares. Todo ese tipo de deudas entran dentro de esta categoría. Se lo pedí a un primo mío, eso tampoco es un primo, él lo entenderá. No, has hurtado, no te pertenece. Si lo has pedido, con el compromiso de devolverlo, devuélvelo. Y si no puedes, porque hay alguna situación, algunas circunstancias que te lo impide, háblalo, dilo, pero no des por sentado de que no va a pasar nada, porque eso es un hurto. Pero también podemos hurtar tiempo. Si no, piensa, eres un empleado cristiano, que por ejemplo estás constantemente llegando tarde a tu trabajo, o te vas temprano, o usas el tiempo de la empresa para tus asuntos personales.
actuando así, estás robando tiempo a tu empresa. También podemos hurtar los méritos de otros. Imagínate a un creyente que se atribuye el mérito del trabajo de otro. Ese creyente que está robando, sino el reconocimiento que merece otra persona. O también podemos robar el bienestar emocional de otros. ¿Cómo? Cuando le negamos el cariño o el amor que a su vez nos están dando. Como a nuestros cónyuges, a nuestros padres o a nuestros hermanos en Cristo. Hay muchas formas de hurtar, hermanos. Y siempre ese hurto es causa de sufrimiento. Es por esta razón que en Romanos 13, versículo 8, la palabra de Dios nos insta de manera tajante: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo establece el principio de que no debemos vivir con deudas de ningún tipo. Es más, no deberle nada a nadie o pagar nuestras deudas es un reflejo de amor y honestidad y nos libra de muchos sufrimientos. Imagina un hombre que pidió dinero prestado a varios amigos, a familiares, se comprometió a devolverlo, pero nunca lo hizo. Que nunca respondió a esas muestras de afecto de esos seres queridos con agradecimiento, con disposición, y ahora se encuentra en medio de un sufrimiento y busca ayuda y no lo encuentra. Sus llamadas no son respondidas, sus amigos y familiares lo evitan, su reputación está por los suelos y esa persona se siente solo, se siente rechazado y podría pensar: me están rechazando por mi fe. No. La realidad es que el rechazo es la consecuencia directa de sus acciones de ladrón o hurtador. Ese sufrimiento no es una marca de martirio, sino una señal de la necesidad de arrepentimiento, de restitución de lo que se debe, sea material o sea afectivo. Antes de atribuir nuestro sufrimiento a la persecución, debemos preguntarnos: ¿estoy siendo responsable con mis obligaciones adquiridas como cristiano? ¿Estoy siendo un cristiano fiel con lo que el Señor me ha dado? ¿Estoy siendo amoroso con mis seres queridos? ¿Estoy siendo respetuoso con la sociedad, con mi jefe, con mi empleador? Así que si alguien está sufriendo por ser un mal administrador, si la gente no se fía de él por no ser serio con sus responsabilidades contraídas, si está sufriendo el aislamiento social por ser frío y distante, por no dar amor a sus seres queridos que le muestran amor, o si sufre la vergüenza por haber incumplido sus promesas, ese dolor no es un sufrimiento por ser cristiano, sino por ser un ladrón. Y saber esto nos debe llamar al autoexamen y arrepentirnos delante del Señor. La tercera causa, por la que tampoco deberemos sufrir bajo ninguna circunstancia, es por ser malhechores. Malhechores. El término griego es, la pronunciación es, nos van a hacer reír, pero bueno, es cacopollos, ¿vale? Es el término griego. Y es una palabra que está formada por dos palabras. Al final lo que hacen es caracterizar a una persona que no tiene escrúpulos. Un malhechor es alguien sin escrúpulos, pero es más, es alguien sin empatía, que solo busca su propio beneficio aunque la otra parte sufra. Ese es el punto, que busca su propio beneficio a costa de los demás. Si yo estoy bien, que cada uno aguante su vela. Quizás un término coloquial podría ser un sinvergüenza o un buscavidas. El tipo de persona que vive con la creencia arrogante de que puede salirse con la suya y evitar las consecuencias de sus malas acciones. El problema es cuando esta mentalidad entra en la vida cristiana. La persona vive de manera deshonesta, manipuladora, empieza a explotar la bondad de sus hermanos. Quizás empieza a aprovecharse de la confianza de sus hermanos en la fe para obtener favores o beneficios personales. ¿Para qué voy a buscar trabajo si ya en la iglesia me dan comida? ¿Para qué me voy a preocupar en buscar ropa si ya lloro un poquito y ya me ponen encima de la mesa toda la que necesito? Esa persona empieza a manipular a otros con promesas vacías,
empiezan a mentir o a exagerar incluso sobre sus circunstancias para generar lástima y así conseguir ayuda. Y normalmente sabe a quién va a manipular, sabe a quién nunca le va a decir no. Por eso es un sinvergüenza, por eso es un malhechor, por eso es un buscavidas, porque intenta aprovecharse de la bondad de otros. Esa es la idea de la palabra. Pero también esta deshonestidad puede darse en que se burla de las reglas, hace trampa en su negocio, o habla mal de otros a sus espaldas, y luego, ¿qué hace? Pues los adula a la cara para sacar algún beneficio. Es por esta razón que también la persona deshonesta es un hipócrita. Habla mal a las espaldas de uno, y luego cuando se lo encuentra de frente, todos son parabienes. Y cuando estas personas que viven de esta manera sufren las consecuencias de esas vidas deshonestas, encima tienen la particularidad de que empiezan a culpar a los demás de ellos. Si la iglesia no me ayudó, la culpa es de la iglesia. Si el hermano que sabe cómo estoy no me ayudó, la culpa es de él. Estoy así, no porque yo no quiera trabajar, no porque yo no quiera vivir el cuento, no, es que la iglesia tenía que ayudarme y no lo hizo. La culpa es de los demás. Culpan a otros si no ha recibido el apoyo o la ayuda que creían merecer, si no ha recibido el aliento o las palabras de ánimo que creían necesitar, aunque su situación fuera deshonesta. Y cuando el castillo de naipes se derrumba y la gente se da cuenta, empiezan a clamar: ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy un cristiano. Pero no, Dios no ha dicho que Él me va a bendecir con todo lo que yo necesito. Pero su sufrimiento realmente proviene de la soledad que ha generado su forma de vivir abusando de la bondad de otros. Proviene de una vida que ha sido vivida sin miramientos, abusando de los sentimientos de otra persona. Eso es un malhechor. En Proverbios capítulo 10, versículo 9, leemos: el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Este versículo es una advertencia directa. La integridad es el camino seguro, mientras que la deshonestidad, tarde o temprano, lleva a la exposición y la exposición lleva al sufrimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta es una ley espiritual inmutable, hermanos. Esto no era dirigido exclusivamente a los Gálatas. Se cumple siempre. No puedes vivir una vida de malhechor, sembrando para la carne y esperar cosechar la bendición de Dios, vida eterna. Así que Pedro nos advierte que si alguno sufre por ser una persona manipuladora, aprovechada, que se aprovecha de los buenos sentimientos de otros, ese sufrimiento no es una marca de fe, sino la consecuencia inevitable de ser un sinvergüenza. Si el dolor que se siente proviene de la propia deshonestidad, de las mentiras o de una actitud de vividor, entonces el clamor de Dios, me has abandonado, no es sino otro acto más de desfachatez. No se está sufriendo por Cristo, sino por ser un sinvergüenza. Y la única respuesta, una vez más, ¿cuál es? El arrepentimiento y la búsqueda de una vida de integridad. Y Pedro nos da una cuarta razón para no tener que sufrir nunca, y es por entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno. La palabra griega que Pedro usa aquí, no la voy a pronunciar porque esta sí tiene tela, es enorme, y no voy a ser ridículo. Es una palabra que nos da una doble advertencia. Una doble advertencia. A primera vista, la traducción es simple, es entrometido, o también, como dice otros autores, supervisor de los asuntos ajenos. Sin embargo, su significado va más allá de los chismes. También nos habla sobre nuestro rol en la sociedad que nos ha tocado vivir. Con esta palabra, Pedro nos advierte contra dos tipos de entrometidos. Y ambos traen consigo un sufrimiento que no glorifica a Dios. El primer tipo, como hemos dicho, es la traducción más simple, es ser un chismoso. Un chismoso es la más común de las interpretaciones y se aplica a la vida cotidiana del cristiano. Este
Este tipo de persona entrometida es aquel que en lugar de ocuparse de sus propios asuntos, está continuamente ocupándose de los asuntos de los demás. Cuando nadie le ha llamado a preocuparse de los motivos de los demás, como si no tuviera poco con los motivos propios. Es una persona que se siente bien, y perdón la expresión, echándole basura a la vida de los demás. Se despierta con ese propósito, vive con ese propósito y se acuesta pensando mañana a ver a quién le toca. Ese es el entrometido. Es aquel que en lugar de ocuparse de sus propios asuntos se convierte en un experto en los asuntos de los demás. Su herramienta principal es la lengua, está continuamente chismeando y murmurando de otros hermanos o también de otras personas en cualquier otro contexto, trabajos, amistades. Además, el entrometido chismoso tiene la costumbre de hablar en nombre de otros. Esto me llamó la atención. Esa persona que está continuamente interrumpiendo a quien está hablando para poner sus propias palabras en la boca de esa persona con la creencia que él lo va a explicar mejor. Espera, tú no sigas que yo te lo voy a explicar mejor que tú. A mí me llamó la atención eso, porque en ocasiones, bueno, el burro delante para que nadie se espante. La palabra de Dios nos insta a dejar de ser murmuradores, a ser entrometidos en todos sus sentidos. Por ejemplo, me llama la atención cómo Dios había ordenado específicamente a Israel en la ley a apartarse de todo murmurador. En Levítico 19:16 dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Fíjate que une la idea de ser un calumniador con alguien que está atentando contra la vida de otra persona. En definitiva, un calumniador atenta contra la dignidad de otra persona. Y Dios dice: no andarás de esa manera, no vivirás así. En los Proverbios leemos que ser murmurador es ser una persona desleal. Dice: el que anda en chismes revela secretos, pero el espíritu leal oculta las cosas. En ocasiones somos tan simpáticos que decimos: no, yo cuento estas cosas porque quiero ayudar al hermano. No, la palabra dice que eres un desleal. Si realmente quieres ayudar a tu hermano, no vayas con chismes, ayuda al hermano. No tienes por qué chismear nada. Proverbios 20:19 dice: el que anda murmurando revela secretos, por tanto, no te asocies con el chismoso. Es clara. Cuando veas a alguien que chismea, no le des pie. No te dice, no te asocies con él. No tengas ningún tipo de relación. Si me vas a hablar de alguien, no quiero saber nada. Tenlo claro. Y si no lo tienes claro, pues dejamos de hablar. Esa es la idea aquí de este proverbio. No te asocies con el chismoso. Pablo, en las instrucciones a Timoteo, le advierte en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, sobre las viudas jóvenes, que por estar ociosas se vuelven, dice, charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Y llama la atención, no porque hablen de mujeres, sino porque está uniendo la ociosidad con el chisme. ¿No quieres chismear? Ponte a hacer algo. Ora, lee la palabra, ocúpate de tus quehaceres y verás cómo vas a dejar de chismear, a tener tiempo. En ocasiones es la ociosidad, ese caldo de cultivo perfecto para este tipo de pecado. Y ser ocioso es algo pecaminoso. Dios no nos creó para estar ociosos, sino para aprovechar bien el tiempo. Pablo dice en Efesios que los tiempos son malos, tenemos que aprovecharlos. ¿De qué manera? Lleva el Evangelio. Déjate de hablar de los demás y predica el Evangelio. Predica a Cristo. Eso es lo que debes hacer. A los tesalonicenses, Pablo les exhorta de manera clara y directa en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, y lo hace de la siguiente manera. Y que tengáis por vuestra ambición, es decir, si tienes que ambicionar algo, lleva una vida tranquila. Y ocúpate, dice, de tus propios asuntos y trabaja con tus propias manos. Hermanos, el antídoto contra un entrometido, contra vivir siendo un entrometido, es la diligencia de preocuparse de uno.
de tus propios asuntos y trabajar, una vez más, no ser un ocioso. Imagina que un miembro de la iglesia se entera de otro hermano que está pasando por problemas matrimoniales, o se entera que tiene deudas, o que ha cometido tal o cual error y comienza a llamar a otros hermanos para contar como un chisme lo que se ha enterado. ¿Sabe lo que me he enterado de tal o cual hermano? Pues sí, mi niña o mi niño. Si tú supieras, es increíble, no me lo podía imaginar, desde luego, ¿quién lo hubiera dicho? Bueno, te dejo, si me entero de más, te voy contando. Si nos reímos, por algo será. Cuando esa persona se quede sin amigos, cuando otros hermanos lo eviten, porque se han dado cuenta de que no hace sino hablar de ellos, que no diga que sufre por ser cristiano. Que no diga que sufre porque soy un incomprendido. Sufre por tu propia lengua. Sufre porque eres un intrometido. Es muy simple. Pero hay otra vertiente de la palabra que usa Pedro para entrometerse en lo ajeno que también hay que analizar. La segunda acepción de esta palabra era un término legal que se usaba en Roma para acusar a aquellos que subvertían el orden social y político. Así que Pedro no solo se refiere a la vida interna de la iglesia, sino también al papel del creyente en la sociedad. Y básicamente nos dice que el cristiano no ha sido llamado a ser un revolucionario. El cristiano no ha sido llamado a ser un revolucionario que busca cambiar el mundo. Recuerda lo que nos dijo Pedro en el capítulo 2, en los versículos del 13 al 17. Pedro fue explícito, nos llama a someternos a las autoridades humanas y a hacerlo por causa del Señor. Hermanos, nuestra misión no es derrocar gobiernos, sino vivir de tal manera que a pesar de las circunstancias, nuestra conducta sea irreprochable y glorifique a Dios. En Tito, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo reafirma este principio y ahí dice, recuérdales, le está diciendo Pablo a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Fíjate cuál es la actitud de un creyente ante las autoridades. No les insulten, no les injurien, no sean contenciosos, no busquen revoluciones, huelgas, sino que sean amables, muestren consideración para con todos los hombres. En Romanos 13, del versículo 1 al 7, Pablo también nos recuerda que todas las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Sean de un signo u otro. No es que Dios pusiera a los de derecha y no pusiera a los de izquierda. No es que Dios no pusiera al dictador y todos, hermanos. Dictadores, no dictadores, sean de derecha, de centro o de izquierda, todos han sido puestos por Dios. Y han durado lo que han durado porque Dios quiere que duren. Nos cuesta entender eso, ¿verdad? Pero es la realidad. Pablo dice en Romanos 13:1, sométase a toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Lo hemos dicho ya varias veces durante este estudio de esta carta. ¿Sabes quién reinaba o quién gobernaba en Roma en aquel momento? Nerón. ¿Qué está diciendo Pedro? Sométanse a Nerón. Sométanse a Nerón. Oren por Nerón. Oren por aquel que les está mandando a quemar vivos. Sométanse. Por tanto, nuestra responsabilidad es orar por los gobernantes, es honrar y obedecer las leyes que ellos instituyen, hombre, siempre y cuando no contradigan directamente la palabra de Dios. Pero si no es el caso, sométete. ¿Qué esperaban los discípulos de Jesús, o muchos de sus discípulos? Esperaban que como Mesías fuera un guerrero.
Esperaban que Él liberara a Israel del yugo romano, que fuera un libertador. Ellos buscaban a Jesús porque querían en Jesús a un revolucionario político. Sin embargo, Jesús dejó claro que para eso no vino a este mundo. Y en Juan 18:36 el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, harían la revolución, pero no es el caso, porque mi reino no es de este mundo. Hermanos, el reino de Cristo no avanza con espadas ni con revoluciones, sino con la predicación del Evangelio y mediante vidas transformadas. Así es como avanza el Evangelio, el reino de Cristo. Si un creyente participa en revueltas violentas, en revueltas subversivas, y termina encarcelado o sufriendo persecución, por favor, que no diga que sufre por Cristo, porque tendría que haberse sometido a las autoridades. Está sufriendo por haberse entrometido en lo que no le compete, el derrocamiento de un orden que Dios ha permitido. Pedro nos exige, por tanto, un profundo autoexamen. El sufrimiento del cristiano verdadero nunca puede provenir de ser un chismoso, un cuentacuentos, pero tampoco puede provenir de la agitación política, sino de la fiel obediencia a Cristo en un mundo que lo rechaza. El sufrimiento del entrometido, en cambio, es una consecuencia directa de su pecado, ya sea en la vida personal o en su activismo social. La paz de Dios se encuentra en vivir vidas tranquilas. Recuerda de nuevo 1 de Tesalonicenses, ocupándonos de nuestros propios asuntos y confiando en la soberanía de Dios, en que Dios está al control de todo, que Él pone reyes y Él quita reyes. Por tanto, nuestro llamado no es a derrocar reyes, sino a predicar al Rey, a Cristo. Si sufrimos, si así es la voluntad de Dios, que sea por la causa correcta, y es por ser más como Cristo. Y de esa manera poder glorificar a Dios. Eso es lo que nos dice Pedro en el versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, por ser como Cristo, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No sufras nunca por ninguno de lo que hemos visto, y si Dios quiere que sufras por ser más como Cristo, pues no te avergüences. Glorifica a Dios. Dicho de otro modo, el sufrimiento en este mundo por ser más como Cristo no es un castigo, no es un motivo de vergüenza. No es razón para andar todo el día con la cabeza agacha, avergonzado, como si algo malo estuviéramos haciendo. Al contrario, es una prueba de que nuestra vida de manera consecuente es un reflejo de Cristo en un mundo que odia a Cristo. No tienes que sentirte avergonzado por sufrir si eres más como Cristo. El sufrimiento del cristiano no viene por nuestras malas acciones, sino por andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. El sufrimiento del cristiano viene por nuestra fe, por nuestra integridad, por nuestra obediencia. Y si es la voluntad de Dios que suframos por esa fe, por esa integridad y por esa obediencia, da gloria a Dios. Glorifica a Dios, no te lamentes. No critiques a Dios. Gracias, Señor, por permitirme sufrir por Cristo. En Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 41, leemos la experiencia de los apóstoles que sufrían por predicar el Evangelio. Después de ser azotados por predicar a Jesús, fueron azotados porque el concilio les dijo no prediquen a Jesús y no obedecieron, una ley que iba directamente en contra del mandato que Dios les dio, que Cristo les dio la gran comisión, ir y predicar el Evangelio hasta el final de la tierra. Después de haber sido azotados, ¿vemos acaso a los apóstoles lamentándose? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me han azotado cuando estoy haciendo el bien, estoy haciendo lo que tú me pedías? Señor, ¿por qué sufro por esto? No ves a esta gente lamentándose. Mira cómo estaban, Hechos 5:41. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¡Wow! ¡Pumba! ¿Por qué estaban regocijándose? Porque se preguntaban, ¿cómo es posible que el Señor me haya tenido a mí, por digno
de padecer por el nombre de Cristo. Si yo soy un pecador, ni merezco esto, pero tú lo has permitido, Señor, gracias, qué gozo. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos porque sabían que Dios les había dado el privilegio de padecer afrenta por Cristo, como dice Pablo en Filipenses 1, que Dios nos ha concedido dos grandes dones, creer en Cristo y sufrir por Cristo. No te avergüences en la vida, jamás. Igual que hay una prohibición absoluta, rotunda, a no sufrir por nada pecaminoso, aquí hay una libertad absoluta para que te regocijes cuando sufras por tu fe. Esta es la actitud del cristiano que sufre por la causa correcta. No ven el dolor, como sufrimiento, sino que lo ven como un honor. No lo ven como vergüenza, sino como un privilegio. Para ellos no es una deshonra, porque están andando en el mismo camino que ya andó nuestro Salvador. Así que el apóstol Pedro, en esta pequeña sección, nos ha dejado un claro llamado. Si quieres sobrellevar el sufrimiento, examina por qué estás sufriendo. Piensa por qué. Ten un poquito de autocrítica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones vamos a sufrir por nuestro pecado. Por esa razón, si queremos enfrentar el sufrimiento como cristianos, debemos de ser honestos con nosotros mismos y examinar qué nos produce sufrimiento. Hermanos, si no somos honestos, ¿a quién vas a engañar? ¿A quién? Solamente te estarás engañando a ti mismo. Y lo más probable es que si no reconduces esa situación, vas a sufrir sin consuelo alguno, porque el consuelo solo puede provenir de Dios si realmente aceptas que estás sufriendo por tu pecado. Si sufres por las consecuencias de tu propio pecado, la respuesta no es un clamor de víctima, sino es ir ante el trono de la gracia y confesar honestamente y con un arrepentimiento genuino: Señor, he pecado contra ti, perdóname. He sido un hurtador, he sido un murmurador, he sido un ladrón, lo que sea, y sufro las consecuencias. Perdóname, Señor. Cambia esta situación de mi corazón. La paz que tanto anhelamos, hermanos, no llegará nunca si persistimos en el pecado. Nunca. Solo al reconocer que el sufrimiento en ocasiones no es el sufrimiento por ser un mártir, sino por ser un pecador. Solo cuando reconozcamos esto es que realmente el Señor nos dará la paz que solamente Él puede darnos. Solamente en ese momento. En cambio, si el sufrimiento llega por causa de tu fe, tu respuesta debe ser dar gloria a Dios. No debe ser la queja. No debe ser ¿por qué a mí? Sino gracias, Señor, me estás dando el privilegio de sufrir junto con Cristo. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo identificarme con mi Señor, andando por el mismo camino que Él anduvo. Y no solamente Él, sino que han andado muchos fieles a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Yo merezco andar por ese camino? No, pero gracias, Señor. Aunque duela, este sufrimiento le da sentido a tu dolor, porque sabes que estás yendo en el mismo camino que Cristo, y ese camino ¿a dónde lleva? A la gloria, a la gran recompensa que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Y si sufres por vivir en un mundo caído, antes Luis dio la gracia por cómo los hermanos enfermos se están recuperando. Si sufres por vivir en un mundo caído, enfermedades o la pérdida de un ser querido, ¿cómo debes reaccionar? Con confianza en el Señor, con la esperanza puesta totalmente en Dios. Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Confía en Él.
Descansa en Él. No estoy diciendo que no llores, no estoy diciendo que no lamentes, sino que equilibres ese dolor propio, lógico de tu sufrimiento con saber, Dios mío, tú estás al control. Tú estás al control. Solo tú sabes por qué estás permitiendo esto. ¿Sabes qué? Gracias, Señor. Gracias porque esto me está haciendo más dependiente de ti. El sufrimiento por una enfermedad, el sufrimiento por una pérdida, no tiene por qué tener una causa moral directa. Es parte de la vida en un mundo que está caído en pecado. Es parte de este cuerpo que, como dice Pablo, se va desgastando poco a poco, mientras que el hombre interior se va renovando día tras día. A veces yo hablo con una persona que tengo delante mía y que quiere hacer cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puede, porque tiene casi 80. Y le cuesta asumir esto, ¿verdad? Pero en la realidad este cuerpo se va desgastando. Y cada vez nos duele más y cada vez sufrimos más. Bueno, es la consecuencia de un mundo caído en el pecado. En ese sentido, confía en el Señor, descansa en Él. Tu esperanza tiene que estar puesta solamente en Él. Cuando sufras por estas razones, tu fe debe estar anclada solamente en Cristo. Recuerda, en medio de tu dolor, mi Señor es el Rey. Él está al control de todo. No me va a dejar. Él me está guardando y Él me está guiando en este proceso de mi sufrimiento. Así que el mensaje final es claro, hermanos. Si vamos a sufrir, y vamos a sufrir, que sea por la causa correcta, por vivir como Cristo, y no por seguir viviendo en la carne. Si vamos a sufrir, confiemos en la soberanía de Dios, para que nuestro dolor, en vez de convertirse en una vergüenza, se convierta en un testimonio que glorifique a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos cuánto necesitamos examinar nuestra vida, nuestros actos, porque en ocasiones, Señor, son causa directa de nuestro sufrimiento. No necesariamente de tu disciplina, eso es algo aparte, sino que el pecado realmente trae consecuencias dolorosas, siempre. Señor, que seamos siempre conscientes de esto, que seamos capaces de examinar por qué en ocasiones sufrimos el aislamiento, nos sentimos, Señor, que nadie se preocupa por nosotros, cuando nos sentimos, Señor, quizás solos, cuando no recibimos quizás el amor de otros hermanos o el cuidado de otros hermanos, preguntémonos ¿por qué? ¿Habrá algo en mí que haya ocasionado eso? Si es el caso, Señor, que tú nos muevas al arrepentimiento, que tú nos muevas al autoexamen, como el salmista, que tú examines nuestro corazón y que nos ayudes a venir ante ti, Señor, y suplicarte tu perdón y tu restauración, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Si confesamos nuestros pecados, tú los perdonarás siempre, Señor. Gracias. Esto nos hace entender, Señor, la realidad de nuestra vida y cómo en muchísimas ocasiones hemos pasado por lo que hemos pasado, Señor, por haber dado lugar a la carne y no al Espíritu. Estos 4 ejemplos que tú, Señor, nos has dado en esta mañana son esos 4 ejemplos que simplemente ejemplifican cómo es la realidad de que el pecado siempre trae consecuencias, pero hay otros, muchísimos otros males, Señor, que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de tu palabra, de tu Escritura, para saber lo que nos hace sufrir y si es debido a que no obedecimos tu palabra. Tú nos has dado a cada uno el Espíritu Santo, como dice el apóstol Juan. No tenemos unción, no tenemos necesidad de que nadie nos explique lo que realmente estamos viviendo, que nadie nos diga a la luz de la palabra si realmente es o no causa de nuestro pecado. Tu mismo Espíritu que nos redarguye y nos da esa conciencia de pecado, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, porque lo que anhelamos, Señor, es que si debemos sufrir en esta vida, que sea por causa de Cristo y para la gloria de Cristo, y no por nuestro pecado.
Gracias, Señor, por darnos luz y por ayudarnos a entender que no solamente sin ti nada podemos hacer, es que sin ti sufriremos siempre, siempre, y sufriremos sin consuelo. En cambio, tú siempre estás dispuesto con tu paz, una paz que el mundo no puede dar, para todos y cada uno de tus hijos. Una paz que tú das a todo aquel que reconoce que ha pecado y viene a ti en busca de salvación. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.